Buenos días, alumnos de quinto año. Este video que vamos a hacer es sobre física, el segundo objetivo. Ojo con esto. La evaluación es la semana que viene, del 8 al 12, y me lo tienen que traer físico. Por favor, no me manden nada por correo, ¿de acuerdo? La primera evaluación debo hacer una salvedad, que esa evaluación la vamos a tener congelada, ¿ok? Porque hubo problemas en conseguir el cautín, algunos, bueno, una serie de inconvenientes. Más adelante, en la recuperación de eso, de ese primer objetivo, vamos a hablar con respecto a eso. Los que lo cumplieron, que me entregaron todos los elementos electrónicos de soldado, más el informe, esos tienen su evaluación correcta y no van a tener que recuperar nada. Ok, vamos con esto entonces. Se trata de condensadores. Condensadores. Un condensador no es nada más que dos placas, ¿ok?, paralelas una a la otra, ¿verdad?, donde una es positiva y la otra es negativa debido a una diferencia de voltaje o potencial, como se llama, entre uno y otro. Las placas pueden estar separadas con lo que llamaríamos un dieléctrico a una distancia de una de otra, o simplemente sin nada en el medio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las ecuaciones que se manejan? Tenemos esta primera: C, que es la capacidad; Q, que es la carga; B, que es el voltaje. Q en coulombs, B, voltaje, y me va a dar de unidad el faradio, que tiene estas dimensiones que ya conocemos de los coulombs: milifaradio, microfaradio, nanofaradio, picofaradio. Y estas son sus equivalencias con respecto a la unidad mayor, faradio. El campo de un condensador yo lo puedo calcular de esta manera: E, que es el campo; Q, la carga; E sub 0 es la permisividad que tiene este valor, 8,85 por Diana menos 12, Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. S es la superficie de las placas expresado en metros cuadrados. De esa manera yo puedo calcular el campo eléctrico, objetivo 1, primer laxo, cuando yo puedo calcular el campo eléctrico de un condensador. La capacidad también la puedo expresar, además de esta ecuación, mediante esta: E sub 0, S, D, K, E. ¿Qué es todo esto? E sub 0 es la permisividad que ya vimos acá, S la superficie, D es la distancia entre las placas en metros, y K es la constante del dieléctrico, que para el aire y el vacío vale 1. Para cualquier otra sustancia debe ser un dato del problema, ¿de acuerdo? La energía almacenada en un condensador la puedo calcular de esta manera: W igual a 1 medio de Q, la carga, por V, el voltaje, y se expresa en joules. Seguimos por acá. Hablamos de la capacidad equivalente. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una cantidad de condensadores dispuestos en un circuito, de repente yo pudiera sustituirlo por otro, dependiendo de cómo están esos condensadores colocados. Hablamos de dos maneras: condensadores en serie, donde están uno al lado del otro, como en este caso, C1, C2, C3. Hay ciertas características que hay que tomar en cuenta cuando los condensadores están en serie. El voltaje entre A y B va a ser igual al voltaje de cada uno de ellos, a la suma de cada uno. La carga entre A y B, o sea, la carga total, va a ser igual a la carga del condensador 1, el 2 y el 3. Es decir, cada uno puede almacenar la misma carga. Y la intensidad de corriente que circula por allí, total, va a ser igual a la suma de cada una de las intensidades particulares. Ahora, ¿cómo encuentro yo esa capacidad equivalente? Mediante esta fórmula: 1 sobre CT, capacidad total, o también llamado capacidad equivalente, igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Esta es la fórmula que yo manejo. Un ejemplo: supongamos que C1 vale 2, C2 vale 3 y C3 vale 4. Tengo 1 entre C total igual a 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto. Como tú sabes matemática,
esto me va a dar aquí 13 sobre 12. La capacidad total, invierto esto, también tengo que invertir esto, ojo, invierto esto, me da 12 sobre 13 microfaradios, que sería 0,923 microfaradios. Es decir, que si yo tengo 3 condensadores en serie y quiero sustituirlo, lo puedo hacer con uno que valga 0,923 o mayor que ese. Si están en paralelo, significa esto como una escalera, C1, C2, C3, supongamos que C1 vale 2, C2 vale 3 y C3 vale 4. ¿Cuál es la fórmula? Esta, muy simple, capacidad total es la suma de los 3, me daría 9 microfaradios. ¿Cuáles son sus características? El voltaje total entre A y B va a ser igual a los voltajes de cada uno. Voltaje aquí, voltaje aquí, voltaje aquí. El voltaje, la carga entre A y B va a ser igual a la carga entre el condensador 1, en el 2 y en el 3. Y la intensidad, la suma de las 3 intensidades. Con todo esto vamos a hacer este pequeño ejemplo, muy sencillito. Tengo un condensador C1, 2 condensadores en paralelo y este otro condensador C4 entre un punto A y un punto B. Nos piden para empezar que calculemos la capacidad total. Ok, la capacidad de 2 y 3, de estos que están en paralelo, lo voy a llamar C23. Como están en paralelo, utilizo su fórmula, que es esta que está acá. C23 será C2 más C3. 2 más 2, 4. He colocado acá que C1 es igual a C2, igual a C3, igual a C4, igual a 2 microfaradios. El voltaje entre A y B es 100 voltios, esos son los datos. Ok, ya tengo entonces que esto es 4 microfaradios. ¿Cómo me queda el circuito? Así. C1, la equivalencia de lo que yo tenía antes, C2, 3 y 4. Están en serie. ¿Cómo hago? Utilizo la fórmula para serie. 1 entre 1, 2, 3, 4, todo va a ser 1 entre C1 más 1 entre C2, 3 más 1 entre C4. Tengo esto. Como tú sabes matemática, esto me da 5 cuartos. Lo invierto y me da 4 quintos microfaradios. ¿Qué es lo que tengo? Ahora tengo esto. Reduje todo este sistema a una sola. ¿Que vale cuánto? Vale 4 quintos. ¿Okay? Si yo tengo la capacidad total y tengo el voltaje, yo puedo calcular la carga. Q igual a CB. Q será C, la capacidad, 4 quintos por 10 a la menos 6 faradios. Recuerda que tiene que estar en faradio, no en micro ni en otra unidad, por 100 voltios. Eso me da 4 quintos por 10 a la menos 4 coulomb. ¿Ok? Ahora, esto salió de acá. ¿Ok? De esto que está acá. La carga total es la carga entre A y B. Están en serie. Y en serie resulta que tengo esta característica. La carga total es igual a la carga 1, 2 y 3. Por lo tanto, la carga total va a ser igual a la carga Q1, a la carga 2, 3 y a la carga 4. El voltaje en el condensador 1 lo puedo calcular. Tengo la carga y tengo el valor de su capacidad. Divido uno con respecto al otro y me queda 40 voltios. En este caso, solo en este caso, el voltaje en el condensador 4 es igual, 40 voltios. ¿Cuál es el voltaje restante? Según esto, la suma de los tres me debe dar el total. Si el total es 100 y aquí tengo 40 y 40, que es 80, esto debe ser 20. Tú lo puedes calcular de todas maneras y comprobar que sí da 20. ¿Okay? Como yo tengo ya el voltaje entre 2, 3, según esto, están en paralelo, el voltaje total va a ser igual al voltaje de cada uno de ellos. El voltaje 2 es 20, el voltaje 3 es 20. Puedo calcular las cargas que me dan 4 por 10 a la menos 5 y 4 por 10 a la menos 5. Según esto, en paralelo, la carga total debe ser igual a la suma. Si tú sumas esto con esto, te da 8 por 10 a la menos 5,
que es exactamente igual a la carga que había, que es 4 quintos por 10 a la menos 4. A lo mejor tú dirás, oye, pero 4 quintos por 10 a la menos 4 no es 8 por 10 a la menos 5. ¿Te equivocaste? Pues no. Si tú divides 4 entre 5, 0,8. 0,8 por 10 a la menos 4, matemáticamente es 8 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Si estás mal en matemáticas, vas a estar mal en física. La física de quinto año es fácil. El problema es las matemáticas. ¿Ok? Así que te recomiendo un cursito de matemáticas. Eso es todo. Prepárense para la evaluación. Repito, entrega física en el colegio. Los que me enviaron algo por correo tienen 2 puntos menos. Y si lo mandaron fuera de la fecha, peor, 4 puntos menos. Hasta luego.